¿Qué tal, amigos? Una vez más nos vemos aquí en estos temas sobre el matrimonio y la familia. En las últimas charlas, y esta sería la octava charla en esta misma temática de crisis en el matrimonio y la familia, he estado analizando una serie de elementos que se dan en la relación, sobre todo, hay que decirlo, por supuesto, en la relación de la pareja. Y estos problemas o estas dificultades, estas situaciones, generalmente provocan crisis. Pueden ser crisis más agudas, menos agudas. Cuando se hablan estos términos, es obvio que es necesario hablar en una forma generalizada. No se puede personalizar, no se puede descender a los detalles de la situación de cada una de las parejas. Pero evidentemente pues es una situación que de alguna manera cada quien cuando descubre que vive todas estas situaciones, pues puede aprovechar la reflexión para analizar su propia situación. Después de muchos elementos que hemos estado viendo, muchas situaciones que se dan en las parejas, ahora vemos un aspecto que también ha sido cada vez más presente en las familias, y tenemos que hablar no solo en las familias de nuestro país, sino en general podemos hablar en muchas partes del mundo. ¿Qué es el maltrato? Con frecuencia se da el maltrato. Evidentemente el común denominador en el maltrato es la parte más fuerte que hace daño a la parte menos fuerte o más débil, ¿verdad? Tenemos que partir del dato que el amor hay que cuidarlo, ¿sí? Creer que se puede hacer con la esposa o con el esposo lo que te da la gana es una inmensa irresponsabilidad de parte de quien actúa en esa forma. Naturalmente, cuando hablo del maltrato, no estoy hablando de solo un maltrato físico, que desgraciadamente la violencia física, cada vez la violencia intrafamiliar que se llama, cada vez se hace presente en más hogares tristemente, ¿no? Ahora, el maltrato puede ser de muchas maneras. Puede ser la ignorancia, ignorar al otro me refiero, puede ser el silencio, del no hablar, lo que llamamos la ley del hielo, en fin, muchas maneras de hacer daño, de maltratar, de descuidar a la propia pareja, ¿no? Quien maltrata a quien dice amar, no tiene ni la menor idea de lo que es el amor en realidad. El amor nunca, jamás, el verdadero amor, jamás maltrata, jamás hace daño. No es lo mismo decir que muchas veces por razón del amor se sufre, pero eso es distinto, que el maltrato o la violencia, ¿no? Cuando eliges maltratar a quien te ama, optas porque efectivamente esa persona deje de amarte, inclusive en algún momento te deje, es decir, te abandone, ¿sí? Nadie tiene derecho y por supuesto nadie tiene permiso para maltratar a nadie. Por supuesto, si esto vale para cualquier persona, mucho menos para las personas amadas. El maltrato en la familia no solamente se centra en alguno de la pareja, sino con mucha frecuencia también en los hijos o en las hijas, ¿sí? Entonces, el amor pide que se tenga cuidado, que se cuide a las personas, ¿sí? Muchas veces, cuando una persona maltrata a otras, es porque no se cuida tampoco a sí mismo, ¿sí? Y entonces, el amor se acaba. Lo poco que pudiera haber de bondad, de buena voluntad, de acercamiento, de unidad con la otra persona, pues evidentemente se destruye, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando existe el maltrato, se da el fenómeno del maltrato y la disculpa. Te pegué, pues ahora discúlpame. Pero vuelve a aparecer el maltrato, ¿no? Entonces, di cuántas disculpas pides y te diré cuán adicto eres a hacer ese tipo
de agresiones, ¿no? Entonces, no se maltrata. El amor no es excusa. Es decir, porque te amo, te pego. Y hay gentes que así lo piensan. Hay sectores en nuestra población que dicen, mi esposo ya no me ama. ¿Por qué? Pues ya no me pega. Por favor, eso. Y eso a veces se ve como una expresión de machismo. Unas expresiones que son muy comunes entre nosotros. Por ejemplo, decir, aquí solo mi chicharrón truena. Una expresión muy, muy familiar, muy nuestra, donde dice, solo mi chicharrón truena. ¿Qué quiere decir? Aquí solo yo soy el que manda, solo soy yo el que decide, y yo hago lo que me da la gana. Eso es equivocado, obviamente. ¿Por qué? Porque esto significa que no se está respetando realmente la dignidad de la otra persona. Pero también, tampoco quien agrede, quien maltrata, quien ejerce violencia, evidentemente tampoco se está respetando su propia dignidad, porque una persona que maltrata se vuelve una persona indigna, definitivamente, ¿verdad? Entonces, hay gentes que no se cansan de maltratar, ¿sí? Pero también tenemos que tener en cuenta un dato. Las personas que maltratan es porque ordinariamente fueron maltratadas. Qué triste. Recuerdo en una ocasión un buen amigo que trabajaba en las casas de asistencia, de ayuda, donde vivían muchachos recogidos de la calle prácticamente por el famoso padre que ya murió, el padre Chinchachoma, aquí en la Ciudad de México. Y él tenía casas tanto para muchachitas que recogía de la calle como hombres. Entonces, uno de estos hombres que trabajaba en una de estas casas de muchachos me comentaba la triste realidad de estos muchachos. Estos están esperando a crecer, eran chamacos, adolescentes, están esperando a crecer para realizar con otros, y esto significaba violencia, violaciones, agresiones, etcétera, para realizar con otros lo que ellos sufrieron en su propio hogar, en su propia casa. Qué triste. Y es que los patrones de comportamiento se repiten, tristemente. Entonces, un padre agresivo, un padre que maltrata a sus hijos, es una gente que está generando gente que va a maltratar igual. Entonces va haciendo una cadena que difícilmente se puede romper y que más bien se aumenta, ¿sí? Entonces, es muy importante tener en cuenta que cuando se habla de amor, se tiene que hablar de una congruencia, es decir, que el amor tiene que mantenerse siempre en una tesitura, en una dimensión que sea siempre de respeto, siempre de atención, siempre de cuidado, ¿sí? Si siempre terminas la persona que es maltratada al lado del que te maltrata, ¿sí? No tienes la persona que es maltratada, ¿sí? No tiene ni la más mínima de lo que significa la dignidad y el amor propio. Se deja maltratar, ¿verdad? Entonces, puede suceder que después de que se digan palabras de odio, se digan palabras de amor. Y esto pues tampoco resulta coherente, ¿no? No quiere decir que si se dicen palabras de odio se tengan que continuar las mismas palabras toda la vida y todas las expresiones de agresión, pero tampoco es coherente el tener una actitud negativa, agresiva, de maltrato, y luego pretender expresar un amor, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que con frecuencia el maltrato no tiene límites. Y lo que puede empezar con una agresión, pues aparentemente sin importancia, pues se vuelve una cuestión hasta patológica, donde los niveles de violencia pueden ser sumamente altos. Entonces, la violencia crece en tiempo, en duración, y crece en intensidad, ¿verdad? Una cosa es que te molestes con la persona que amas, una discusión esporádica, y otra cosa bien diferente es que haya agresión,
¿sí? Cuando una persona ya ofende, cuando ya agrede, cuando ya golpea, pues evidentemente ya está mal, está fuera del contexto de lo que debe ser un comportamiento correcto, un comportamiento sano en la relación de una pareja, ¿sí? Y entonces, mientras eres capaz de perdonar, eres una buena persona, pero con frecuencia hay gente que saben perdonar, pero se convierten en personas masoquistas. ¿Quién es un masoquista? Una persona que en fin de cuentas disfruta de que lo maltraten. Y entonces pues ahí estamos hablando de otra patología, de otra situación que no viene precisamente a abonar en una dimensión buena, positiva, sino todo lo contrario. Entonces, ¿qué significa el amor? El amor significa entrar en la intimidad de una persona, conocerla profundamente, saber todos los aspectos que siempre se van descubriendo nuevos aspectos de la personalidad del ser de la persona amada. Nadie puede decir que ya conoce absolutamente todo, pero sí, en el amor se va descubriendo esa intimidad, como decimos, el corazón de los demás, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el amor la gente se abre, la gente dice, la gente se confiesa, por decirlo así, se confía en la persona amada, ¿sí? Y entonces, desgraciadamente, para quien no respeta eso que la otra persona le confía, aquello que le dice, aquello que significa que se ha abierto su corazón en la confidencia, en el amor, se vuelve en contra suya, como escuchamos en las películas de policías, ¿verdad? Todo lo que digas puede ser usado en tu contra. Cuando hay violencia, cuando hay agresión, lo que dice una persona en una perspectiva de intimidad, de confesión, de apertura del corazón, se convierte en un arma, en un elemento que va a significar la posibilidad de una agresión, ¿verdad? El maltrato, las palabras que se vuelven hirientes, se vuelven como cuchillos filosos que agreden, que marcan y dejan huellas indelebles en el corazón de la otra persona. Entonces, es muy importante. Puede haber un matrimonio que tenga muchas heridas. No se puede vivir sangrando toda la vida. No se puede vivir teniendo heridas que duelen. Y tampoco se puede tener una existencia sana y buena cuando existen demasiadas cicatrices. Por eso es necesaria la actitud buena, la actitud positiva, que no permita la agresión concretamente. La tristeza es uno de los elementos que surgen en el corazón de las personas maltratadas, ¿sí? Una persona que te ha maltratado una y otra vez y vuelve a la carga, etcétera, hay que tener en cuenta, es una persona que está mal, una persona patológica. Y esa persona ordinariamente, no va a ser diferente, ¿sí? El maltratador sabe que si maltrata continuamente y sin cesar, acabará con su víctima. Por eso, muchos de estas gentes que agreden, lo hacen, pero como que dosifican sus agresiones, precisamente para, de repente, la trata a la otra persona con cariño, con atención, etcétera, como para que la otra persona aguante y pueda después volver a la carga, ¿no? Entonces, es muy importante que la agresión desaparezca, del maltrato desaparezcan de la vida de las familias. Entonces, eso significa respetarse a sí mismo, ser una persona digna, ¿verdad? No dejar que haya humillaciones. Ya un golpe que puede ser un golpe físico o un golpe moral, una humillación, pues evidentemente significa un rebajar la dignidad de la otra persona, ¿verdad? Y entonces, esto genera miedo, genera sumisión, y eso tampoco es bueno.
¿verdad? Y la persona que es golpeada, la persona que es maltratada, no puede ni debe albergar la esperanza de que el otro o la otra, según el caso, va a cambiar, va a ser diferente. Eso casi nunca va a suceder. Evidentemente, cuando estoy hablando de diferentes situaciones que se van dando del conflicto en las parejas, pues que provocan crisis en las parejas, pues esto tiene que trabajarse y ordinariamente pueden llevar a un desenlace negativo. Hay situaciones que más fácilmente llevan a un desenlace, como puede ser la separación, el divorcio, y otras que se pueden arreglar más fácilmente. Otro aspecto es la combinación o la contraposición, podríamos decir, del amor y la soledad, ¿sí? Cuando te mantienes al lado de alguien que no te ama, ¿sí? Entonces hay dos ahí que no saben amar, el que no te ama y tú mismo. Porque cuando estás mendigando el amor de otra persona, en realidad estás viviendo una soledad impresionante, pero al mismo tiempo estás viviendo una falta de amor a ti mismo. Hay un dicho que dice que el amor empieza por uno mismo, el famoso amor propio, que puede ser un egoísmo en un principio, pero en una perspectiva sana, una persona que no se ama a sí misma no es capaz de dejarse amar por los demás, ¿sí? Es muy frecuente, por ejemplo, si hablamos en la perspectiva de la fe, de la religión, que hay personas que piensan que Dios no las puede amar. ¿Y por qué lo piensan? Porque consideran que son indignas del amor de Dios, consideran no se aman a sí mismos, y entonces consideran que son como basura. Yo soy una basura, no sirvo, entonces no soy digno de ser amado. Y por supuesto, del primero de que piensan que no los puede amar es de Dios, ¿sí? ¿Cuántas gentes que sí se reconocen que han fallado, que han actuado mal, que han cometido graves pecados, pueden fácilmente expresar y decir que tengo tantos pecados que Dios no me puede amar, ¿sí? Entonces es importante no que Dios no nos quiera o no nos pueda amar, sino que muchas veces nosotros, al no permitir, al no abrir nuestra puerta, la puerta de nuestro corazón para sentirnos amados, entonces no permitimos que Dios y por supuesto que los demás nos amen. Por eso es importante tener en cuenta, el amor empieza por uno mismo, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros no nos amamos, no dejamos que el otro nos ame, y entonces nos afirmamos en una soledad? Nos metemos, nos encerramos en una soledad que obviamente nos hiere, ¿sí? Entonces, muchas veces pensamos, puede ser lo contrario, pensamos que una persona es mala, que una persona nos puede hacer daño, puede herirnos, y entonces nos encerramos igual en una soledad. Y entonces muchas veces por prejuicios podemos dejar escapar a personas que verdaderamente nos aman, ¿sí? Podemos tener muchos bloqueos internos, muchos bloqueos psicológicos que impidan que una persona se deje amar por otra, ¿sí? Y entonces, repito, el refugio es la soledad, ¿sí? Cuando te rompen en el corazón, el médico que más rápidamente se escoge es precisamente la soledad, pero ese no es médico. Ese no cura, la soledad no cura. Y entonces tenemos que cuidar que no nos encerremos en la soledad, porque la soledad no es buena. Hay personas que con un complejo de inferioridad, ¿verdad?, diciendo que es mejor estar solo, que están bien con ellos mismos, que no tienen por qué aceptar agresiones o falsos amores o hipocresías o lo que sea, que están negando a los demás, entonces pretenden refugiarse y entonces sus inseguridades, sus miedos no les permiten amar y las encierran. Y entonces hay temor de que, sobre todo esto sucede, de que alguien se refugie en la soledad por temor a que alguien lo vuelva a herir.
que le rompa el corazón, como decimos comúnmente, ¿no? Y entonces, muchas veces el amor y la soledad son una especie como de juego o rejuego que se realiza entre las parejas. Con mucha frecuencia, cuando hay conflictos de la índole que sea, echamos la culpa al otro. Este es otro de los problemas que se pueden dar en la vida de un matrimonio y de la familia. Culpabilizar al otro, en primer lugar, es no asumir la propia responsabilidad de nuestras acciones. Es bien cierto que muchas veces alguno de la pareja puede tener una patología, puede tener algún problema muy serio que no ha sido capaz de solucionar o de superar. Pero de cualquier manera, muchas veces, abonando a esta patología de la otra persona, muchas personas no son conscientes de que también tienen una parte que pudiéramos llamar de culpabilidad, ¿sí? Ahora, hay que tener en cuenta este otro dato. Se puede ser culpable de algo y entonces estamos hablando de una situación en la que conscientemente estamos participando, en la que conscientemente estamos poniendo nuestro granito de arena. Sí, yo quiero esto y lo hago para vengarme, para desquitarme, para hacer lo que sea, ¿no? Y entonces actuamos en una forma equivocada, conscientemente y deliberadamente. De ahí puede surgir, y de hecho surge, si es que hay conciencia, un sentimiento de culpa. Pero no es lo mismo tener un sentimiento de culpa a simplemente ser causantes de algo. Mucha gente es causante de algo sin quererlo, a veces sin saberlo, y luego se sienten culpables. Y hay que reconocer que también cuando hablamos de la culpa, el sentimiento de culpa es lo más autodestructivo que existe. Hay muchos sentimientos negativos, pero probablemente el sentimiento de culpa es el que más daño hace a la misma persona. Cuando una persona se siente culpable de algo, se siente mal, es decir, se está haciendo de alguna manera daño. Por eso es sabia la decisión del Señor cuando nos propone o nos ofrece el sacramento de la reconciliación. ¿Por qué? Porque es liberarnos de nuestras culpas, ¿sí? Y entonces vivir en una situación digna y libre en nuestro contexto. Pero volviendo al tema del matrimonio, con mucha frecuencia puede uno ser culpable de una realidad, pero el otro ser causante de alguna situación que quizás no quiso realizar o no quiso hacer, pero que de alguna manera tiene que reconocer que causó alguna situación. Y eso es una necesidad en una relación de pareja, darse cuenta. No podemos echar o no se puede echar la culpa totalmente a la otra persona, ¿sí? Entonces, es necesario responsabilizarnos también de nuestros actos, ¿sí? Y decir, bueno, fallé en esto, no quería, no soy culpable, pero en fin de cuentas muchas veces sí, hay que reconocer que se hizo, ¿no? Entonces, asumir que uno es responsable de sus propias decisiones, ¿verdad? Aparte de ser un signo indiscutible de madurez, es también una respuesta eficaz a muchas vicisitudes, a muchos problemas difíciles que hay que afrontar en la vida del matrimonio. Y de esta manera evitar situaciones tóxicas en la relación de la pareja y emprender o saber continuar una nueva vida. Hay un aspecto, continuando con las dificultades y los problemas, hay un aspecto que aparece muy frecuentemente en la vida de las parejas y que con mucha frecuencia significan crisis muy grandes que pueden llegar a significar también la separación o el divorcio, o sea, la destrucción, en fin de cuentas, de la familia. Y son los celos, ¿sí? No hay nada más difícil para un hombre que vivir con una mujer celosa. Ella puede pasar de ser
una esclava sumisa y humillada, y ser profundamente celosa y se vuelve un arma mortal. Una mujer celosa vive una obsesión constante. La mujer celosa es capaz de planificar los más intrincados sistemas de averiguación, ¿verdad?, que ni los mejores detectives logran, ¿verdad?, para controlar a su pareja, y genera innumerables elementos de manipulación en relación a su esposo. Es capaz de sospechar hasta del elogio que le hace cualquier gente, la mamá, o el mismo esposo, le hace un elogio a ella, y entonces empieza a dudar de que su esposo la elogia o le dice algún piropo, lo que sea, porque quiere tapar alguna relación que no debe ser, ¿no? Piensa que esconde una mala intención, ¿sí? Una mujer celosa es una mujer que en cualquier otra mujer ve una rival, ¿sí? La celotipia de una mujer es algo infernal. Piensa que todas las mujeres tienen algo malo, menos ella, obviamente, ¿no? Muchas mujeres jamás aceptarán que son celosas. Pero no voy a hablar solamente de las mujeres. Los hombres también, por supuesto, pueden ser profundamente celosos y terriblemente celosos. Pero ordinariamente los celos de los hombres van acompañados, además de todos los elementos que ya mencioné de la mujer, quizás más burdamente, pero más violentamente. Van, acompañados de violencia. Una mujer nunca será feliz al lado de un esposo celoso. Como en las mujeres, la inseguridad de los hombres radica generalmente en su baja autoestima. Y entonces significa en general, para hombres y para mujeres, una pobre, muy pobre valoración de sí mismos. Un hombre celoso, que cela a su mujer, que piensa que su mujer lo está engañando, lo que sea, es una persona que no se valora a sí mismo, no se siente capaz de conquistar a su propia esposa. Una mujer que cela a su marido considera que no es suficientemente agradable, guapa, atractiva, etcétera, como para conquistar. Y esta conquista, esta atracción, es un trabajo permanente. No es un trabajo que se deba realizar o un empeño que tenga que hacerse solamente durante el tiempo del noviazgo, que se podría considerar como el tiempo de la conquista afectiva de uno por el otro, sino que es un trabajo que debe durar toda la vida. Entonces, cuando una persona ha claudicado en el tema de la conquista de la otra persona, quiere decir que está autodevaluada esa persona y automáticamente está provocando una reacción que pueden ser precisamente los celos en la otra persona, en el esposo o en la esposa. El hombre celoso siempre verá o siempre podrá ver a su mujer como coqueteándole al otro, ¿sí?, a otra persona. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que empiezan a ver fantasmas. Y entonces empieza a estar siempre vigilante, siempre preocupado, siempre atento de el mínimo detalle, la mínima señal que le pueda decir, aunque falsamente, de que la mujer lo está engañando, ¿sí? Y muchas veces cuando tanto el hombre como la mujer celan al otro, quiere decir, desde luego que tienen una autoestima por los suelos, pero al mismo tiempo se justifican diciendo que es porque aman a la otra persona, ¿sí?, y no la quieren perder. Entonces, lo mismo en el hombre como en la mujer. Los hombres, los celos en los hombres, en las mujeres, se tienen celos hasta del pasado, de lo que fue. Hay un dicho que dice, lo que no fue en tu año, no fue en tu daño, pero para ellos eso no vale, ¿sí? Lo que ya pasó, sin embargo, para ellos no, ¿sí? Entonces, se vuelven infelices uno con el otro, ¿sí? Y si una persona quiere actuar de alguna manera al margen o sin la propia pareja, entonces se vuelve profundamente sospechosa. Con mucha frecuencia,
sobre todo en la perspectiva del hombre, hay la amenaza con la mujer de matarla o de matarse. Y en cualquiera de los casos, pues se trata de una amenaza, de un chantaje emocional que hace mucho daño, ¿sí? Y entonces, los celos no son simples reclamos, ¿sí?, o cuestionamientos o dudas sobre la pareja. Los celos son la punta de un enorme iceberg. Se ve apenas un aspecto, pero quiere decir que hay una problemática de fondo muy, muy, muy grande, muy difícil, ¿no? Detrás de los celos se encuentran profundos problemas de las personas que los padecen. En esos casos, siempre será, cuando ya es una cuestión absolutamente insoportable, será necesaria una ayuda profesional, ¿sí? Entonces, muchas veces los celos nacen de un temor de perder a la persona amada, ¿sí? Pero cuando estos se vuelven enfermizos y se ven situaciones que no tienen una causa justificada, pues evidentemente provocan una crisis en la relación, ¿verdad? Comúnmente, una persona celosa afirma que el problema está en el otro, ¿sí? Pero en realidad es todo lo contrario, ¿verdad? ¿Qué es lo que provoca los celos? Ya decía yo, una autoestima muy baja, pero significa, por tanto, inseguridad. El hombre o la mujer celosos sufren una inmensa inseguridad de lo que cada quien es, de lo que cada quien tiene como atributos, como capacidades, etcétera, y de lo que posee, ¿sí? En algunos casos puede deberse a situaciones difíciles del pasado, a ciertos modelos de educación que han dejado alguna marca en la manera de ser de la persona, ¿verdad? La baja autoestima, ya mencionaba, es el típico celoso que no se siente, no se cree lo suficientemente atractivo, atractiva, inteligente, extrovertido, etcétera, para satisfacer a su pareja. Entonces se siente menos, ¿sí? Y entonces imagina que la otra persona está buscando a alguien que sea más, que sí llene las pretendidas expectativas que la persona no le puede dar. Yo no sirvo, yo no valgo, yo no soy lo que la otra persona quiere, lo que la otra persona necesita. Entonces, pienso que por eso busca en otro lado, pero piensa equivocadamente, ¿no? Entonces, ese es un aspecto. Por otro lado, puede darse la situación de egoísmo y necesidad de llamar la atención. Esto es también una situación común que puede generar una situación de celos, ¿no? El celoso piensa que es la única persona en el mundo y que no debe haber nadie más y que no debe de existir nadie que le haga sombra en lo absoluto. Entonces, cualquier señal pequeña, insignificante que pudiera haber de que otra persona está reclamando, está significando que llama la atención del esposo o de la esposa, pues obviamente empieza el celo, porque es un celo del propio egoísmo. Yo soy el único, yo soy la única, y por tanto vienen los celos, ¿no? Quiero ser el centro de atención, el único centro de atención, el único que pueda tener la aprobación de esta otra persona, y entonces trato de acaparar y trato de dominar en ese sentido, ¿verdad? Otro aspecto que también puede significar problema en este sentido es, y que es este fundamento de los celos, es el querer sentir poder sobre la otra persona, poder dominar a la otra persona, ¿sí? Con mucha frecuencia se parte de la idea, del planteamiento de que la otra persona le pertenece, no le pertenece, ¿sí? Los esposos no son propiedad uno del otro, pero se pertenecen de un modo mucho más profundo. Se pertenecen por el amor, se pertenecen porque aceptan la libertad del otro y se sostienen el uno al otro en conocerse y en amarse. En ese sentido se habla de una verdadera y profunda pertenencia. No hay pertenencia más grande, más bella, más digna, más
digamos, que ayude a realizar a la persona, que esa pertenencia del amor. Sin embargo, no es lo mismo que haya pertenencia entre personas, ¿sí?, que el pretender que la persona es como una cosa, ¿verdad? Mi posesión, yo la tengo y hago lo que me da la gana con lo que yo tengo, ¿no? Con lo mío, con las cosas. Eso no es correcto. Por eso, muchas veces, cuando eso no se da, cuando no se logra la plena posesión en el sentido negativo del término, evidentemente vienen los celos, ¿verdad? No se respeta la relación de dependencia necesaria, sana, equilibrada, que debe darse entre la pareja. Y entonces el celoso exige a su pareja la descripción pormenorizada de todo, de una supuesta aventura, y con mucha frecuencia existe ahí un deseo morboso de información, ¿verdad? Circunstancias de la otra relación, quién es, dónde se ven, desde cuándo, etcétera, etcétera, ¿no? Un desmedido afán de control, un sentimiento de posesión exacerbado, ¿verdad? Y entonces viene siendo una agresión muy grande a la libertad. Los celos son una manifestación de inmadurez, de inseguridad y de egoísmo. Sí, todos los seres humanos en alguna forma tenemos algún tipo de celo, pero aquí estamos hablando de esos celos que exceden la normalidad y naturalmente ponen a la pareja en una situación de conflicto y que se vuelven entonces enfermizos. Este tipo de celos enfermizos son con mucha frecuencia consecuencia de una ausencia de identidad en las personas y de una debilidad espiritual. ¿Sí? Cada quien se siente pues en alguna forma debilitado. ¿Cómo librarse de los celos? Lo primero que hay que hacer es intentar apartar los pensamientos obsesivos. Los celosos dan muchas vueltas a la imaginación. Pueden llegar a convencerse de lo que pasa en su mente, y solo en su mente, es verdad. Entonces yo lo pienso, por tanto es real. No es cierto, no necesariamente es cierto, ¿no? Entonces, ¿qué se necesita? Pedir una ayuda adecuada. Y aquí volvemos a hablar de la ayuda profesional, ¿sí? Entonces, para vencer los celos enfermizos, es imperativo, estrictamente necesario, por un lado, fortalecer la relación, pero también fortalecer la propia autoestima y la vida espiritual de cada quien. El cónyuge, el esposo o la esposa, objeto de los celos del otro, puede ayudar, obviamente evitando toda forma posible de alimentar los celos de la otra persona. Un aspecto muy importante que obviamente queda resquebrajado en la dimensión de los celos es la confianza. La confianza se rompe fácil, es muy frágil. Y entonces es muy frágil y se rompe y es muy difícil de volver a recuperar. Por eso hay que procurar no dar lugar a que exista esa desconfianza. Finalmente, en esta reflexión, tenemos que hablar también de un amor que puede ser muy bello, muy bueno, digamos, de mucha realización, pero que en un determinado momento, con el tiempo, con las circunstancias físicas, fisiológicas, espirituales, psicológicas, etcétera, llegue a cansar. Hay veces que las parejas se cansan uno del otro y no saben ni siquiera qué es lo que está pasando. Entonces hay mucha gente que, preguntándose por qué, si el amor es tan maravilloso, mucha gente sufre y siente que ya el amor le ha cansado, ¿sí? Es muy común encontrar personas desilusionadas. Y no solo desilusionadas, sino realmente gente que dice, ya no me importa nada, ¿sí? Que muchas veces la desilusión puede ser la causa, ¿no? El amor es bonito cuando llega, cuando todo es flores, besos, caricias,
cartas hermosas, cuando hay detalles y sorpresas todo el tiempo. Pero cuando empiezan a llegar las deudas, cuando hay proyectos que no se realizan, cuando hay piedras en el camino, es donde empiezan las dificultades. Y entonces empieza a cansar. Lo que podríamos llamar, no el amor, decimos el amor cansa, no. El amor verdadero no cansa. Lo que cansa es la vida acostumbrada al amor. No hay que acostumbrarse al amor. Hay que ir inventando, hay que ser creativos para lograr que el amor sea siempre nuevo, siempre diferente, siempre bello, ¿sí? Y entonces, muchas veces es cierto que en la vida se van dando situaciones adversas, se pueden dar incluso dramas, puede haber un sinnúmero de problemas, como ya hemos visto durante muchas charlas, pero todos estos problemas tienen que ser superados por el amor. Un amor que cansa. Cuando las personas se dejan llevar por este cansancio, que estamos hablando no de un cansancio de momento, no de un cansancio circunstancial, sino del cansancio de la vida. Ya estoy cansado de esto. Eso da al traste con todas las realidades. Entonces, hay que reconocer que muchas parejas, cuando viven esta realidad, están realmente en una situación crítica, por eso hablamos de crisis, estamos hablando en una situación muy desgastante, ¿sí?, que acaba haciendo que las personas empiecen a decir, mejor no, gracias, y cierran la puerta. Yo quiero continuar estas charlas hablando ahora, a partir de la siguiente charla, de todas esas situaciones que precisamente a partir de todas estas problemáticas, de todas estas crisis de las que he estado hablando, pueden llegar a significar una separación, pueden llegar a significar un divorcio. Vamos a comenzar esta perspectiva con otra serie de charlas a partir de la próxima semana, con el favor de Dios, a propósito de todo esto que puede llevar a una separación y qué sucede cuando existe esta separación y el divorcio. Que el Señor nos bendiga a todos.